Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre es una bendición, un privilegio estar aquí reunidos para poder acercarnos a Dios en la mitad de la semana que Dios nos ha dado. Qué privilegio es estar con cada uno de ustedes. Gracias a todos los que están conectándose. Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor guarde sus vidas, que el Señor guarde sus almas. Es mi deseo de que cada uno de ustedes estén disfrutando de este tiempo de comunión con el Señor. Es muy importante, amados hermanos, en medio de las dificultades, en medio de todas las cosas que Dios nos permite tener, estar atentos a nuestro Señor. Estar atentos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Estamos llegando aquí a este momento. Ya tenemos más o menos unas 5 personas conectadas. Gracias, hermanos, por la fidelidad en sus vidas, en sus corazones. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Sin más preámbulo, hermanos, ahora vamos a entrar a un tiempo que es sumamente especial para cada uno de nosotros. Ese es nuestro tiempo de oración. Es el momento en que hablamos con Dios y nos dirigimos a Él y le pedimos todas las cosas que están en nuestros corazones. Vamos a orar. Acompáñenme, mis amados hermanos. Permítanme dirigirles a ustedes en palabras de oración. Buen Dios, queremos elevar una vez más en esta noche amor por nuestras vidas, tu amor, Señor, por el cuidado que nos das, porque en medio de tu misericordia, en medio de tu gracia, tú nos permites hacer, Señor, tu voluntad. Gracias a cada uno de tus hijos, gracias a todos los que, Señor, están ahora en este momento juntándose, reuniéndose para un culto aquí, Señor, en la iglesia Calvario y también en otros lugares. Sabemos que varias iglesias tienen su tiempo en la semana, días miércoles, otros días martes, pero bendice a cada uno de ellos. Y Padre, oro porque la obra de Dios, la iglesia de Cristo, pueda ser una iglesia, Señor, fiel. Una iglesia que siempre busca, Señor, tu rostro. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la vida, Señor, que nos ha tocado vivir en este mundo por causa de nuestro pecado. Pero también, Señor, tenemos una vida abundante, una vida llena, una vida con Cristo, Señor, en la cual podemos vivir emocionados, animados, y no por cosas superficiales ni por cosas circunstanciales, sino por verdades eternas, Señor, que tú nos has dado. Te agradecemos, amado Dios, por la salvación. Podemos vivir contentos sabiendo que tú nos has dado vida eterna. Sabiendo, Señor, que tú has hecho lo mejor para nuestras vidas. Has dado lo mejor, Señor. Has dado a tu Hijo unigénito por salvar personas pecadoras, Señor, que te daban la espalda. Te agradecemos, Señor, por tu infinita misericordia. Mientras oramos, oro por cada miembro de la Iglesia Calvario. Y por todo hermano que está ahora escuchando, Padre, ayúdale a crecer en su amor para contigo, en su fidelidad. Que te conozcan más profundamente, Señor, y tengan una vida que te agrade. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quiero también, Padre, elevar mis oraciones por diversos hermanos que están aún convalecientes o están enfermos. Es posible que por varios de nosotros, Señor, pase este problema del COVID y te agradecemos porque tú nos guardas, nos cuidas o finalmente, Señor, tú decides usar esta enfermedad para honrarte y glorificarte por medio de llevarnos a la eternidad. Te agradecemos porque eso está pasando en la vida de varios creyentes. Hay varios que ya han salido, están mejorándose. Agradecemos por cada familia. Padre, tú bendice a ellos. Señor, quiero orar en una forma especial por una familia que no es parte de la iglesia, pero son los familiares de David Paiva, un hermano que partió a la eternidad hace no muchas semanas, Señor. Tú permitiste que él tuviera el COVID y también, Padre, que esta enfermedad le llevara
a la eternidad. Y te pedimos, Padre, ahora por su familia. Ellos están atravesando necesidades, dificultades. Padre, tú sé con ellos. Tú ayúdales, tú provéles para estas necesidades básicas en la vida. Padre, todos necesitamos y tenemos luchas. Oramos por otras necesidades que hayan dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, dentro de los hermanos. También guía, Padre, la vida de los jóvenes en la iglesia Calvario. Hay varios jóvenes, la mayoría son jóvenes ya mayores que están, Señor, creciendo en tu gracia, desarrollando vida, trabajo, ministerios, por planes también quizás futuros. Señor, oro por cada uno de nuestros jóvenes dentro de la iglesia. Oramos por las familias, Padre Celestial, en esta noche. Varias familias que sirven, Señor, aquí en la iglesia Calvario. Ayuda a cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces nombre por nombre. Ayuda a cada esposo, a cada esposa en esta noche para poder hacer una vida, Señor, que te honre, te glorifique dentro del hogar. Ayuda a los hijos, a los pequeños, a los adolescentes, a los jóvenes, a vivir para ti, a seguir, Padre, el camino que tú esperas que cada uno de ellos responda y viva, Señor, conforme al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra, la iglesia que nos has dado. Bendice a cada uno de ellos. Quiero también agradecerte, Padre, en forma especial por diversas familias dentro de la iglesia. Una de ellas que queremos recordar es a Pedro Solís, Padre. Gracias porque él ya está aquí en el país. Ha logrado volver, Padre, y ahora está retomando las actividades, Señor, dentro de su familia, su hogar, su trabajo. Ayúdale, Señor, a él como a varios otros hermanos. Oramos también en esta noche por la familia Rosales. Ayuda al hermano José, su esposa Denise, ahí, Padre, en su vida, en su hogar, en su trabajo, Señor, ayúdale a ellos. Oramos por la familia Begerman. Ayuda, Señor, a ellos. A hermano Roberto, hermana Elena. Ellos ciertamente no están aquí en la ciudad de Lima, pero bendice sus vidas. Ayúdales, Padre, a cada uno de sus hijos, a los que ya mayores todos, Padre, en la vida que cada uno de ellos también está desarrollando. Padre, oramos por Ricardo. Bendice la vida de él, bendice a su esposa, a sus hijos también, Padre. Guíale siempre a estar buscándote de todo su corazón, Señor, y que te pueda, Señor, servir con todas sus fuerzas, con todas sus ganas. Padre, hemos mencionado solamente algunas familias en esta noche, pero tú conoces a cada una de ellas. Ayúdales, Padre, a ellos. Bendíceles, Padre. Ayúdales a crecer en tu amor, en tu misericordia a todos. Amado Dios, cambiamos en nuestra oración, en este tiempo, en este momento, por nuestra patria, por nuestro país. Padre, los asuntos electorales, los asuntos de definición están en manos de Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE. Ayúdale, Señor, a estas autoridades electorales a, Señor, definir lo más pronto posible y, Señor, con legitimidad. Tu Padre, tú conoces la verdad, tú conoces lo que va a ocurrir en el futuro, sabes lo que está pasando. Y Padre, sea como sea, Padre, que el hombre haga, disponga, Señor, sabemos que tú finalmente serás quien definas quién será nuestro próximo presidente. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aceptar estas decisiones, sobre todo a nosotros que te conocemos, que somos parte del pueblo de Dios. Tú, Señor amado, conoces bien lo que es mejor para nuestro país, lo que es mejor para tu obra, lo que es mejor para la iglesia de Cristo. Haz, Padre, tu voluntad, eso es lo que te pedimos. Puede ser que no sea fácil para nosotros, no sea de nuestro gusto, no sea lo mejor a nuestros ojos, Señor, pero sabemos que tú siempre estarás haciendo tu plan perfecto aquí también en nuestra patria. Por lo cual oramos, Señor, encomendamos nuestro país en tus manos. Padre Celestial, oramos una vez más por todo, Señor, el personal médico, personas que todavía están esforzándose, dedicando, Señor, a esta labor de ayudar a otras personas con problemas de salud en medio de esta pandemia que no ha acabado. Oramos por la ciudad de Arequipa. Ay, Señor, seguramente
mucha necesidad ahí. Está, Señor, la ciudad cerrada para que no se expanda esta nueva ola, Señor, que ha venido con esta nueva cepa. Tú das sabiduría a los gobernantes, al personal médico, Padre Celestial, para que ellos puedan tener la sabiduría de manejar, Señor, la epidemia en este lugar. Posible que algunos tengamos familiares ahí, oramos por ellos. Por otros creyentes, Señor, ayuda al Señor ahí en la ciudad de Arequipa también. Gracias, Padre Celestial, por todo este bonito tiempo en el cual podemos hablarte con libertad. Podemos conversar como conversamos, Señor, entre amigos, entre familia. Ayúdanos, Padre, a que todo lo que te hemos pedido podamos, Señor, confiarte a ti, saber que tú harás lo mejor. Y cualquiera fuere la respuesta a nuestras oraciones, sabemos, Señor, que tú lo harás para nuestro bien, como, Señor, nos enseña tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche, porque hemos tenido el privilegio de entrar al lugar santísimo, a tu misma presencia, y sabemos que nos has oído, no porque seamos mejores personas que otros, sino porque nos ves a través de Cristo Jesús. Oh Padre Celestial, una vez más limpia nuestras vidas en esta noche. Delante de ti, Señor, somos pecadores todavía, sí redimidos, y nos ves por medio de Cristo Jesús. Suplicamos en tu misericordia, suplicamos en tu gracia, Señor, en esta noche. Nos des, Señor, disponibilidad para escuchar. Ayúdanos, Padre, en el tiempo que te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos, qué bendición, qué privilegio de poder haber orado en este tiempo. Una vez más, bienvenidos a todos los que están reuniéndose aquí a través de nuestra transmisión en vivo de la Iglesia Calvario. Bienvenidos a todos, hermanos, a todos los que están enviando saludos. Un abrazo a ustedes. Laurita, gracias por estar. Hermana Lidia, hermana Rosa Carmen Castillo, es una hermana de Trujillo. Carmen Álvarez, aquí por Valdivieso. Gracias a todos los que están conectados aquí en esta noche. Hermano José Rosales, que el Señor te bendiga. Sé que hay varias otras personas más, obviamente no veo sus nombres, pero gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora, mis queridos hermanos, vamos a juntarnos para comenzar a estudiar la palabra de Dios. Ponemos nuestra mente lista para escuchar su palabra en este tiempo. Ya vayamos buscando en el libro de Filipenses. Estamos estudiando Filipenses. Es una preciosa carta que el apóstol Pablo escribió mientras él estaba en prisión a unos hermanos en Filipos, a esta iglesia que él formó en su segundo viaje misionero. Es una carta de gratitud y hay varios temas, como yo les mencioné. Él agradece por la preocupación que tenía con él como misionero, siempre preocupado, siempre orando, siempre preguntando, enviando ofrendas, etc. Pablo escribe principalmente por esto, pero una de las cosas grandes que se nota es que la vida del cristiano debe tener gozo, y el gozo solamente es un resultado de tener una vida conforme a Cristo Jesús. Ese es el tema el cual estamos tratando en estos tiempos, en estas noches, estudiando Filipenses. Una vida centrada en Cristo, una vida conforme a Cristo. La semana pasada ya estuvimos estudiando y vimos que nuestra existencia, nuestra vida en Cristo, está en relación a una persona. Él es la razón de nuestra existencia. Es Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador. El fin de la vida, cuando nuestra vida acaba, hermanos, es ganancia para nosotros. Es una recompensa final que Dios nos da. Por eso podemos o vivir para Cristo o morir para Cristo. Y la vida, hermanos, en general, como aprendimos la semana pasada, es para beneficio de la obra de Dios. Pablo vivía para la obra de Dios. Pablo, hermanos, en este versículo que hemos estudiado la semana pasada, que es muy conocido para muchos de nosotros, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todas estas cosas hemos aprendido la semana pasada.
Existimos para las necesidades de otros. Ese es otro detalle, hermanos, que nosotros hemos notado ya leyendo los otros versos en adelante, ¿no? Como dice aquí, porque verso 23, porque de ambas cosas estoy estrecho, estoy en Filipenses, el capítulo 1, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de otros. Pablo existía para la necesidad de otros. Hermanos, vivir, hermanos, para Cristo debe generar, como vimos la semana pasada, provecho. Confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. Pero no solamente para provecho vivía Pablo de otros, y eso debe hacer cada cristiano, pero también vivía para otros para generar gozo. Sé que quedaré y aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Hermanos, una vida en Cristo, nuestra existencia tiene que generar estas cosas que estamos viendo aquí. Provecho, gozo y por último, gloria. Termina diciendo el apóstol Pablo en la sección que estudiamos la semana pasada, verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Oh, hermanos, Pablo tenía un profundo interés en que Cristo sea glorificado en su vida, por medio de su vida y en la vida de otros creyentes. Nuestra existencia, mis amados hermanos, está basada en una persona, y aun cuando nuestra vida acabe, hermanos, por causa de Cristo, nuestra muerte, nuestro partir de la vida física va a ser ganancia, y nuestra vida, hermanos, actual va a ser para beneficio y debe ser para beneficio de la obra de Dios y para cubrir las necesidades de otras personas. Y una vida que está basada, fundamentada en Cristo, hermanos, va a crear provecho, gozo y gloria en Cristo Jesús. Este sector de la palabra de Dios hemos estudiado desde el verso 21 hasta el verso 26, que hemos aprendido estas cosas la semana pasada. Hemos hablado de nuestra existencia en Cristo, una vida centrada en Cristo, pues su existencia está basada en el Señor, genera todas estas cosas. Una vida está basada fundamentalmente en el Señor Jesucristo. Bordeando, hermanos, el capítulo 27, el cual vamos a considerar también en esta noche, ya como el tema de nuestra vida centrada en Cristo, vamos a ver ahora nuestra conducta en sí misma. El verso 27 en la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Voy leyendo, hermanos, aquí en la escritura dice así. Verso 27 del capítulo 1 de Filipenses. Verso 27 del capítulo 1. La escritura nos dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Tremenda palabra de Dios para poder comenzar a estudiar en esta noche, y vamos a ver nuestra conducta, la conducta del creyente en Cristo Jesús, considerando este precioso versículo que tenemos para estudiar por delante. Vamos a pedir una vez más la dirección de nuestro Dios en esta noche, mis queridos hermanos. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tu palabra. Ninguno de nosotros merece, Señor, el poder aprender de ti directamente, el poder haber recibido tu salvación, Señor. Pero estamos aquí por gracia, y en esa gracia te suplicamos, ayúdanos, Señor. Somos seres pecadores, aún, Padre, con faltas en nuestras vidas, redimidos por ti, confiando solamente en tu misericordia, y en esa misericordia y gracia suplicamos que nos permitas entender tu palabra para vivir, Señor, más cerca de ti, más conforme al Señor Jesucristo.
esto te pedimos, ayúdanos a mejorar nuestra conducta cristiana en este tiempo mientras consideramos aquí tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el verso que acabamos de leer, versículo 27. Solamente, nada más, únicamente, hace una frase, una palabra ahí que usa el apóstol Pablo para indicar que como que esto es lo más importante, ¿no? como algo que uno debe prestar atención. Después de habernos hablado de todo cómo es su vida. Ahora, solo espero, ¿no? Si hay algo, vamos a decir, si esto es lo más importante que voy a decir, esto es lo que necesito de parte de ustedes. Y dice que os comportéis, que nosotros tengamos un tipo de conducta. Quiero hablar, hermanos, un poco de la conducta, la palabra conducta, antes de decir que obviamente la conducta tiene que ser digna. Y eso va a ser una de las cosas que vamos a hablar. Pero ¿qué quería decir el apóstol Pablo con solamente os comportéis? ¿Qué está explicando Pablo aquí? ¿Qué significaba para los oyentes cuando ellos escuchaban el término comportarse? Comportarse, hermanos, es una palabra derivada en el griego, hermanos, de la palabra politeuomai. Politeuomai. Esa es la pronunciación. Politeuomai. Así, con un acento en la U. Politeuomai. Esta palabra, hermana, politeuomai, significaba comportarse como un ciudadano. Y esto es tremendo, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí. Solamente que ustedes se conduzcan como el término en griego significaba. Obviamente ahí estaban viviendo en el Imperio Romano y era un privilegio ser, hermano, ciudadano romano, porque uno tenía diversas cosas, diversos beneficios de parte del Imperio Romano. Tú no podías ser juzgado así nomás, a ti nadie te podía matar así nomás. Pablo apela a eso, hermanos, cuando él es encarcelado injustamente en el libro de Hechos y es llevado a prisión y luego lo sueltan así como por la puerta falsa, sin ver el juicio. Y él dice, no, ¿cómo es posible si yo soy ciudadano romano? Entonces los que lo habían enviado ahí, las autoridades, van con temor y le suplican, ya no están con esa altanería. Ser ciudadano romano, hermanos, implicaba muchos privilegios. Pero hermanos, aquí no está hablando de ser ciudadanos de Roma, ciudadanos del Perú, de algún país europeo, de Estados Unidos. Hoy que todos quisieran escapar de repente del país. No está hablando, hermanos, de una ciudadanía de una nación común y corriente aquí en el mundo, hermanos. Está hablando de nuestra ciudadanía celestial. Obviamente, cuando él está usando esa palabra, que os comportéis, o sea, la conducta de un ciudadano romano demandaba un cierto tipo, forma y estilo de vida. No era como cualquier gente bárbara, yo soy ciudadano romano. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros que somos ciudadanos del cielo? Y ahora, uniendo estas ideas, el énfasis que dice Pablo, traducido ahí en el español, solamente que os comportéis, y la idea que somos ciudadanos como es digno del evangelio, hermanos, está hablando, hermanos, el texto, que nuestra conducta tiene que dignificar el evangelio. Hermanos, nuestra conducta, la forma de vida del ciudadano celestial, del ciudadano del reino de Cristo, hermanos, tiene que ser digna. Cuando dice digno, hermanos, el término axios significa ahí en el griego apropiado. Hermanos, el creyente debe tener una conducta apropiada al evangelio, apropiada a la ciudadanía que nosotros tenemos en el cielo. No hay forma, hermanos, de dignificar si no vivimos como ciudadanos de la eternidad.
de nuestra patria celestial. Tú puedes decir, yo soy peruano, y está bien que seas peruano. Y que hay cosas buenas en nuestra cultura, sí, pero también hay cosas malas. Cosas como, por ejemplo, de llegar tarde. Cosas como, por ejemplo, de ser medio flojos. Cosas como, por ejemplo, de ser muy improvisados en las cosas que hacemos. Eso está mal, hermanos. No, que es parte de la cultura. ¿Qué importa la cultura? Nuestra conducta tiene que dignificar el evangelio. Y cuando pensamos en conducta, Pablo está diciendo que nosotros debemos tener una forma, un estilo, un camino en la vida, una práctica vivencial, hermanos, como es digno del evangelio y de nuestra patria celestial. Y no es cualquier evangelio, hermanos, es el evangelio de Cristo. Es el evangelio de Cristo. Pregunta para nosotros en este tiempo, hermanos, que el Señor nos permite estudiar y leer la palabra del Señor. ¿Estamos viviendo dignos del evangelio? Hermanos, nuestra conducta se asemeja a cómo vamos a vivir en la eternidad, en el cielo, en la misma presencia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos un gran reto. Por eso es que Pablo dice, solamente que os comportéis, que os conduzcáis, que caminéis, que viváis, pues digno del evangelio de Cristo. Hermanos amados, Jesucristo no merece realmente la vida que muchas veces gran parte de nosotros los cristianos llevamos en este mundo. Él merece más. Él merece lo mejor. Porque Él es digno. Porque nuestra conducta tiene que asemejarse a la vida con Cristo. Hermanos, va a ser trascendental y va a ser radical, hermanos, nuestra vida cuando cada paso que damos en este mundo, desde levantarnos de la cama, irnos a los servicios higiénicos, a hacer aseo personal, a tomar desayuno, a convivir con nuestra familia, a salir de casa, a trabajar, a estudiar, a vivir, hermanos, en la vida, mientras estamos en el micro, mientras desarrollamos cualquier actividad, hermanos, en nuestra vida. Si vivimos dignos del evangelio de Cristo, hermanos, nuestra vida va a ser diferente. Si cada paso que damos, hermanos, está ahí el Señor con nosotros, considerando su presencia, nuestras vidas van a cambiar radicalmente. Nosotros pensamos, y quizás muchos de nosotros en esta noche estamos pensando esto. Ahorita, en este momento que estoy escuchando la palabra de Dios, tengo que estar quieto, tranquilo, pensando en Dios, tener un buen semblante, tener una buena forma de hablar. Voy a hablar bien con los que estamos en casa, hablamos bonito durante el culto, etc. Pero pasado eso, se acabó. Hermanos, no, la conducta tiene que ser continua en la vida, como es digno el evangelio de Cristo. Mi conducta en Cristo, si vivo para Cristo, debe dignificar el evangelio que nos ha sido dado y encomendado, mis amados hermanos. Tremenda la palabra de Dios en este punto. ¿Qué más, hermanos, la palabra del Señor nos enseña en esta noche? Aparte de que debe ser digno nuestra vida, nuestra conducta por causa del evangelio de Cristo. Dice el texto, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Hermanos, otro aspecto de nuestra conducta en el Señor Jesucristo, otro aspecto de nuestra conducta, hermanos, una vida centrada en Cristo, va a mostrar, hermanos, firmeza. Oiga, dice, de vosotros que estáis firmes.
una garraspera ahí en la garganta. Pero nuestra firmeza, hermanos, cuando Dios y el apóstol Pablo, hermanos, aquí nos está hablando, Él espera que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes. Dice, oiga de vosotros que estáis firmes. Pablo espera, hermanos, escuchando que sus hermanos en Filipos, que cada uno de los creyentes en Filipos, en esta iglesia que el Señor ha provisto, que el Señor ha dado, hermanos, aquí en Filipos, hermanos, Pablo y Dios espera, hermanos, que cada uno de ellos esté firme, que se mantenga parado en su sitio. El término, hermanos, que usa Pablo, hablando acá a los filipenses de firmeza, es el término esteco en el griego. Y significa algo que está estacionado, algo que se queda en su lugar, algo que persevera en ese. Y obviamente en el español la idea de perseverar es, parece como empujar y continuar. Pero miren, hermanos, aquí nosotros tenemos que considerar que lo que Dios espera en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a nuestra conducta, que nuestro estilo de vivir, de dignificar el evangelio, tiene que ser firme, tiene que ser constante, tiene que ir en el tiempo. Hermanos, mantener una conducta digna del evangelio, digna de la eternidad y de los cielos, donde vamos a ir a morar y a vivir en algún momento, cuando muramos, oh hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga por cada uno de nosotros. Mi querido creyente, obviamente allí ya nuestra vida no va a cambiar, pero mientras estamos en la tierra, necesitamos mantener firmeza, es decir, estar en pie. Y no va a ser fácil, hermano. No va a ser fácil, hermanos, pasar el tiempo y los años. Quiero compartirles una pequeña parte de mi testimonio aquí. Yo me convertí muy temprano, entre 14 y 15 años, recibí a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Y obviamente, como tu experiencia y mi experiencia, al conocer a Jesús, hermanos, tenemos una emoción, unas ganas de vivir para el Señor. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando los años, puede ser, hermanos, que nosotros comencemos como a desemocionarnos. Y a veces nuestra vida cristiana puede transformarse en rutina. Y bueno, ya sabemos de lo mismo, ya hemos creído en Cristo, ya sabemos cómo debe ser la vida. Pero a veces nuestra emoción se apaga. Y aquí es, hermanos, donde nosotros tenemos que mantener. Hermanos, tenemos que avivar ese fuego en nuestros corazones. Tenemos, hermanos, que mantener la llama ardiendo en nuestros corazones de el evangelio de Cristo Jesús en nuestras. Y eso, hermanos, tiene que ver con la firmeza. Pararnos ahí. Hermanos, la vida que ha tocado vivir a cada ser humano creyente va a ser, como usted va a notar más adelante, y es otro punto que vamos a tratar en esta noche, que va a ser difícil muchas veces, y Dios nos ha llamado a eso. Pero aún con todo, hermanos, nuestro caminar, nuestro andar diario, aparte de que debe dignificar el evangelio de Cristo, hermanos, nuestra vida, nuestra conducta tiene que permanecer firme. Firme. Cada uno de nosotros. Y debemos mantener firmeza, hermanos, en un mismo espíritu. Y es el espíritu de Dios, el espíritu que a cada cristiano debe, hermanos, ayudarnos, firmes en un mismo espíritu. Y quiero que notes lo que dice el texto. ¿Por qué va a ser a veces, hermanos, difícil mantenernos firmes? Porque estamos en una lucha. Dice, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo. Pablo, hermanos, nos explica que nosotros vamos a tener una lucha.
un combate, ¿no? Pero hermanos, esta palabra, sunaceleo, en el griego, indica una cosa muy interesante, hermano, que no estamos combatiendo solos. No es, hermano, tú subes al ring como un boxeador y peleas uno contra uno. Son dos personas solas o uno solo contra varios, hermanos. Es muy interesante, hermanos, aquí el texto, que estamos combatiendo en compañía de. Estamos luchando con otros. Quiero animarte, querido creyente, en esta noche. Hermanos, esta conducta que Dios demanda en nuestras vidas, de que dignifique el evangelio, de que se mantenga firme, hermanos, es una lucha entre varios. Es una lucha, hermanos, entre creyentes ahí que estamos peleando juntos, hermanos, para mantener nuestras vidas. Hermanos, por eso es tan importante la iglesia local. Por eso es tan y sumamente importante que en esta noche tú estés en este tiempo escuchando la palabra de Dios. Que sepan, hermanos, los creyentes ahí por medio del Facebook que tú estás presente, que a ti te importa tu vida espiritual y que quieres y también estás interesado en la vida espiritual de otros y que estamos juntos, hermanos, luchando, combatiendo en unidad. Nuestra conducta, hermanos, en el Señor Jesucristo va a manifestar un combate, una pelea en unidad con varios contra las acechanzas del mal. Pero a favor de algo importante, hermanos. A favor de, como dice aquí, nuestra causa, el evangelio. Por la fe del evangelio. Hermanos, esta conducta que debe tener el creyente, que debe dignificar seriamente el evangelio, que el estilo de vida, hermanos, debe ser de un ciudadano del Señor, va a mostrar firmeza, pero también, hermanos, va a manifestar, hermanos, una lucha juntamente con sus hermanos contra el mal. Pero, hermanos, nosotros tenemos una causa. Nosotros, hermanos, nosotros no peleamos por pelear, nosotros no peleamos a la aventura. No es que estamos contra todo y contra. No, está bien. Estamos contra todas las cosas malas de este mundo, pero tenemos una razón, hermanos. ¿Por qué nos enfrentamos al pecado? ¿Por qué estamos contra la inmoralidad, hermanos? ¿Por qué estamos contra la mentira? ¿Por qué estamos contra la falsedad, el engaño, hermanos? El fraude, cosas como esas. ¿Por qué estamos contra la injusticia? ¿Por qué estamos contra este pecado que se llama homosexualidad, aunque me corten después? No me importa. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una causa. Fe en Cristo Jesús. Fe en el evangelio de Cristo, que es lo único que puede salvar al ser humano. Yo le animo en el nombre del Señor, querido creyente, tenga una conducta en Cristo que dignifique el evangelio, se mantenga firme en medio de una lucha que no le estás haciendo solo, en grupo, que es comunitario, que es juntamente con la iglesia de Cristo, pero que tiene una causa. Tenemos una razón, hermanos, de estar peleando la batalla en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta. Tenemos una causa. Nuestra causa es el evangelio de Cristo. Y cuando hablamos del evangelio de Cristo, estamos hablando de la persona de Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así y en esa forma debe ser y debe llevarse nuestra conducta. Hermanos, que el Señor nos ayude en este aspecto de nuestras vidas. Tocaremos un tercer aspecto. Ya hemos mencionado dos, uno la semana pasada, otro. Estamos hablando de nuestra conducta en Cristo. Hemos hablado de la razón de nuestra existencia, que es Cristo. Hemos hablado de nuestra conducta en Cristo. Pero también, hermanos, quiero que veas aquí la parte que también necesitamos aprender. Y quizás esta parte va a explicar mucho de lo que ahora estamos sufriendo. Desde el versículo 28 en adelante, la palabra del Señor
nos dice lo siguiente: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros, dice la Escritura, de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. Y recuerden eso, a causa de Cristo que nos ha sido concedido, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Está hablando Pablo, y ahora oís que hay en mí. Que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Hermanos, Pablo, cuando fue a Filipos, él sufrió. La predicación ahí no fue fácil, no fue sencilla, fue perseguido. Luego tuvo que salir. Y ahora, hermanos, lo que están escuchando de Pablo, él está en la cárcel sufriendo. Hermanos, la vida en Cristo Jesús sí demanda. Y tenemos, hermanos, que estar dispuestos a pagar el precio. Yo quiero decirle algo en este punto. Puede ser que alguna persona escuchando, no, entonces si ser cristiano cuesta. Mira, el precio que uno puede pagar en esta vida por vivir una vida cristiana conforme a la palabra de Dios, es insignificante este pago comparado a todo lo que Dios ha dado. Y aunque tú decidas no vivir bien la vida cristiana, siendo que la salvación es por gracia, igual vas a ir al cielo. Pero te vas a arrepentir en la eternidad cuando llegues y digas, tanto me ha dado el Señor, qué pena que no pude vivir y no pude sacrificar mi vida para el Señor Jesucristo y el Evangelio. Oh, hermanos, nuestras vidas tienen que tener una disposición para el sufrimiento. Y mucho más nosotros que creemos en Cristo. Vamos a ver algunos detalles aquí en el texto que he apuntado y sacado. En primer lugar, hermanos, la Biblia nos anima a que por nada nos intimidemos. Que por nada, hermanos, cada uno de los creyentes estemos atemorizados o asustados, o como está traducido aquí, intimidados. Peturo es la palabra griega aquí. ¿Qué significa eso? No debemos intimidarnos por nada. Honestamente, hermanos, es difícil. Muchas veces enfrentar, por ejemplo, la muerte, hermanos, es peligroso. Ahora, imaginémonos, hermanos, vamos a hacer un ejercicio mental, vamos a ser creativos en esta. Suponiendo, hermanos, que Dios determina darnos un gobierno comunista, anti Dios, totalmente anti Dios. Ahora viene lo bueno para el creyente. Pero la Biblia dice, en nada, en nada intimidados. En nada debemos estar intimidados por cualquiera que se oponga, por cualquier oposición, hermanos, sin intimidarnos por ninguna razón. Hermanos, ni el COVID, ni la muerte, hermanos, ni comunismo, ni terrorismo, ni, hermanos, ni la maldad en este mundo debe intimidarnos, hermanos, para vivir como Dios espera. Anímate y anímate a sufrir si es necesario que lo hagamos. Hermanos, considera la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque aquellos que quieren intimidarnos, porque aquellos quienes van a traer aflicción a la vida, el mundo en general y Satanás, hermanos, con sus huéspedes, son gente que se opone al Evangelio, porque para ellos, hermanos, ciertamente es indicio de perdición. Hermanos, Cristo Jesús, para ellos es perdición, porque finalmente Cristo Jesús les va a juzgar. Haber rechazado a Cristo, el Evangelio, hermanos, de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, hermanos, es para ellos perdición, pues ya están condenados. Y si rechazan a Cristo,
pues no hay camino, no hay forma de redimir la vida, el alma de un ser humano. Más para nosotros. Ciertamente para el incrédulo Jesucristo es perdición, el evangelio es perdición. Más para vosotros de salvación. Qué tremenda las palabras del apóstol Pablo para animarnos. Y esto de Dios, hermanos, no es una salvación humana. No es como vamos a decir, la salvación que tuvo el Perú, de ser salvado de los españoles, esclavos ahí por años, hermanos, a nuestra patria, hermanos. Está hablando de la salvación, hermanos, que Dios ofrece. De la vida eterna, hermanos, que Dios da al creyente. Qué maravilloso, hermanos, es poder sufrir por Cristo, considerando, hermanos, que viene de Dios una salvación tan grande. Hermano, tú puedes perder tu vida, tú puedes perder tu salud, tú puedes perder tu esposa, tus hijos, tus bienes, no importa. Porque, hermanos, la salvación que Dios nos ha dado era y es más grande. Es por eso, hermanos, que los primeros cristianos pudieron florecer y pudieron vivir una vida centrada en Cristo, porque entendían cuán grande era la vida que Jesucristo les había dado. Y es la misma, hermanos, que a nosotros nos ha sido dado. El problema, hermanos, es que nosotros estamos muy cómodos en estos tiempos. Nos hemos acostumbrado a la buena vida. Y ten cuidado, porque puede ser que Dios traiga tiempos de persecución, tiempos en que la oposición del enemigo va a querer trillar nuestras vidas dentro del evangelio. Pero estate dispuesto a sufrir, porque vale la pena sufrir por el evangelio de Cristo. Y si no puedes decir amén a esta verdad, seriamente tienes que considerar tu salvación. ¿Por qué, hermanos? Unas cosas más aquí que quiero resaltar en el texto. Dice la palabra del Señor en el verso 29. Porque a vosotros, aquí no está hablando, hermanos, a cualquiera, está hablando a creyentes, está hablando a la iglesia de Cristo, te está hablando a ti, querido hermano, hermana, que estás escuchando la palabra de Dios. Así como le estaba hablando a los filipenses cuando fue leída esta carta a ellos en la iglesia. Dice, porque a vosotros, creyentes, os es concedido, hermanos, la palabra concesión aquí es como vamos a decir un privilegio, hermanos. Esta palabra concesión que nos está dando aquí es algo que nos ha sido entregado. Es un favor, hermanos, que se nos ha dado. Tú no vayas a pensar que la salvación que has recibido la merecías. Y ese es un problema, hermanos, cuando nuestra concepción del evangelio está mal. Hermanos, nadie merece ser salvo. Y el hecho de estar en la iglesia y el hecho, hermanos, de que en Perú y en Latinoamérica en estos últimos años Dios nos haya dado un apogeo con el evangelio, hermanos, es un privilegio que tenemos nosotros los seres humanos aquí en Latinoamérica, aquí en Perú. Pero, hermanos, a nosotros se nos ha concedido, dice el texto, a causa de Cristo, pone énfasis, no solo que creáis en Él, en Cristo, sino que también padezcáis por Él. ¿Qué es padezcáis? ¿Qué está diciendo, mis queridos hermanos, aquí el texto? El término padecer es la palabra pasjo en el griego e indica, hermanos, es la experiencia de una sensación o impresión generalmente dolorosa. Padecimiento, sufrimiento. Hermanos, está establecido, hermanos, para el cristiano, según lo que dice este texto, no solamente que creamos en Cristo, que es nuestro privilegio, y de ir a la eternidad y al cielo, pero que también padezcamos, suframos por Cristo. Qué bendición, hermanos, y qué privilegio el cual nosotros tenemos. Ciertamente no va a ser fácil, hermanos, padecer muchas veces los vituperios del Señor Jesucristo en esta vida. Pero es nuestra bendición, es nuestro privilegio. Pablo les recuerda, hermanos, aquí que fe y padecimiento van juntos.
el poder creer y ser salvos va juntamente con el sufrimiento por causa de Cristo Jesús. Y será, hermanos, un conflicto personal como el conflicto que tiene Pablo en su propia vida. Termina, hermanos, aquí la palabra del Señor en esta parte final. Después de decir, porque a vosotros es concedido que a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y el verso 30, terminando aquí, hermanos, la enseñanza en esta noche. Dice el texto, teniendo el mismo conflicto, y esa es la lucha que tenemos nosotros los creyentes, y tenían los filipenses en esos tiempos, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Hermanos, los filipenses vieron los problemas que Pablo tuvo cuando quiso vivir como cristiano, cuando predicó el evangelio, cuando se le dio el privilegio de ser misionero y hacer la obra de Dios. Y que nosotros también, hermanos, en estos tiempos hemos sido llamados a hacer la obra de Dios, a vivir para Dios, a vivir para Cristo, hermanos. Y ese conflicto vamos a tener. El que tuvo Pablo mientras estaba en Filipos, el que tiene Pablo mientras está en la cárcel, el mismo conflicto vamos a tener, hermano. Y es un conflicto personal. Pero este conflicto, hermanos, es un privilegio, el de sufrir por Cristo. Hermanos, si sufrimos por Cristo, tente por dicho. Porque, hermanos, ¿qué mayor sufrimiento que sufrir por Cristo? Yo quiero ser honesto con usted en esta noche para culminar el tiempo aquí de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, nada en esta vida, nada es gratis y nada viene fácil. Desde el pecado en Adán, hermanos, la vida en este mundo es difícil. Ponte a pensar. Generalmente, hermanos, por regla general, yo sé que uno puede saltarse las reglas, ¿no? Robando, engañando, matando, cosas que ha hecho mucha gente. Pero ¿cómo uno consigue riqueza? Ponte a pensar. ¿Viene de la nada? ¿Cae del cielo? Puede ser, hermano, que ocasionalmente a alguien le caiga del cielo algunos bienes materiales. Pero no es normal para el 99.999% de las personas. Las cosas de valor en esta vida se adquieren con esfuerzo y sacrificio. Y nos sacamos la mugre, es una expresión aquí, ¿no? Nos esforzamos duro, sudamos la gota gorda para obtener bienes materiales, para obtener tu comida. Te esfuerzas, te sacrificas. Y para lo material nos sacrificamos, para lo espiritual no podemos dar más. Y para aquello que es espiritual y bueno y grande y es lo mejor, el evangelio de Cristo, no podemos dar y sacrificar nuestras vidas y padecer, hermanos. Claro que podemos. No te intimides por nada. Considera la tremenda salvación que tenemos. Considera que es un privilegio la fe y los padecimientos que van unidos de la mano. Y que sí, aunque tengas un conflicto personal, puedes hacerlo. Pablo lo hizo y los filipenses. Hermanos, que Dios nos ayude a vivir para el Señor Jesús. Que la razón de tu existencia sea Cristo Jesús. Como hemos estado viendo, no solamente, hermanos, la razón de nuestra existencia debe ser Cristo Jesús, pero también, hermanos, como tenemos aquí y hemos estado estudiando, nuestra conducta, hermanos, tiene que estar centrada en Cristo. Y finalmente, hermanos, nuestro sufrimiento, aquello que tengamos que padecer por Cristo Jesús, hermanos, sea por Él y para Él. Hermanos, que cada creyente, es mi oración, en este tiempo y lo que viene a futuro, hermanos, tenga una vida centrada en Cristo. Podemos y debemos hacer. Es parte de nuestro Cristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a orar y pedirle que nuestro Señor fortalezca y nos dé el valor de vivir la vida cristiana que debemos de vivir para nuestro Señor. Padre Celestial,
Estamos una vez más en esta noche, Señor, delante tuyo. Hemos ya leído tu palabra. Tú has sido claro con nosotros. Tú quieres que nosotros, Señor, estemos totalmente, Señor, viviendo para ti. Tú seas la razón de nuestra existencia. También esperas, nuestro Padre Celestial, que nuestra conducta tiene, Señor, que estar centrada en Cristo Jesús. Padre, muchos de nosotros no estamos viviendo a la altura de la dignidad del Evangelio. Y por otro lado, Padre, muchos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos, Señor, por Cristo Jesús. A veces, Padre, nos sacrificamos por cosas superfluas, como el dinero, como los bienes materiales, popularidad, Señor. Aún, Señor, por mantener un cuerpo físico, hacemos harto ejercicio. Pero, Padre, estas cosas acaban. Pero el Evangelio de Cristo, la eternidad, la salvación de los hombres, Padre, son cosas eternas, son cosas de más valor. Ayúdanos, Padre, a tener la disposición de vivir, morir, Señor, y sufrir por ti. Te pedimos, Señor, estas cosas. En nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Queridos hermanos, quiero agradecerles por permitirme a mí llegar en esta noche y estar aprendiendo de la palabra del Señor. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias a todos los que han ido reuniéndose, juntándose en este tiempo. Yo sé que hay varios que no han estado quizás enviando un saludo, pero gracias a todos los que han estado reunidos. Roxana, gracias por haber estado reunido en esta noche. Freddy, que el Señor te bendiga. Hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos estar sirviendo a nuestro Señor continua y fielmente, hermanos, con la palabra del Señor y viviendo para Él. No se olviden nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana, luego a las 6 de la tarde, el mismo día domingo, tenemos 2 cultos ahí, y los miércoles como hoy a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga, los esperamos y nos esperamos juntos para estar reuniéndonos una vez más este domingo a las 11. Que el Señor les guarde, que pasen el resto de la semana viviendo para su Señor. Que el Señor les guarde, confórmense a Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Hasta pronto.